Hay otra característica, otra descripción que muchas veces es errónea. Y la inmutabilidad de Dios la encontramos en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Isaías 46, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, significa que Dios depende de su poder. Dios depende de su poder. Si bien la premisa nos dice que Dios es perfecto y que la inmutabilidad de Dios no solo depende de su perfección, sino también de su poder, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la premisa que acabamos de decir es que Dios no mejora, no avanza y no crece. Él es perfecto. Y la inmutabilidad de Dios depende de la perfección de Dios. Dios no cambia porque es perfecto. Sin embargo, mis hermanos, la inmutabilidad de Dios también depende del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Todos los atributos de Dios se correlacionan y coexisten juntos. Y entonces, mis hermanos, en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, vemos que Dios dice a través del profeta Isaías que lo que él anunció por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, no solo depende de su perfección, sino también de su poder. Y la Biblia nos declara esto constantemente. Dios es inmutable y poderoso para hacerlo. Esto es a lo que se refiere con que la inmutabilidad de Dios depende de su poder, puesto que Dios es inmutable y no cambia, pero cuando Él hace algo es poderoso para hacerlo. Entonces, mis hermanos, la inmutabilidad de Dios no significa únicamente que Dios no cambie, sino que Dios hace las cosas y las hace con poder, las hace en un sentido perfecto. Y cuando Dios hace algo que probablemente podamos pensar que cambia, no es que Dios cambie, sino que Dios actúa conforme a su creación, conforme al comportamiento de su creación, y no es indiferente con su creación. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, podemos leer que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna inquietud en él. Es justo y recto. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y nos habla de que la inmutabilidad de Dios nos beneficia grandemente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y a pesar, mis hermanos, de que Dios es inmutable, Dios es justo y recto. Si bien, mis hermanos, la multitud de Dios enseña que Dios cumple sus promesas y amenazas, porque no solamente son las promesas, y muchas veces como cristianos nos dejamos llevar por las promesas de Dios y decimos qué bonito, Dios promete, pero también Dios tiene amenazas. Y todas estas declaraciones de Dios acerca de todos aquellos que quebranten sus mandamientos y quebranten sus pactos se cumplen también, pues Dios es inmutable. Pero, mis hermanos, es un gran consuelo saber que no cambiará ni se volverá malo Dios. Es decir, si tú te portas mal, si yo me porto mal y Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Dios no va a dejar de cumplir sus promesas a pesar de nuestras infidelidades. Si fuera así, además de no ser un Dios poderoso, de que su inmutabilidad no tendría poder, además de esto sería terrorífico. Imagínate un Dios que de repente la creación le falle y que Dios extermine a la creación completamente. Bueno, déjame decirte, mis hermanos, que Dios no es así. Dios cumple sus promesas y esto debe de darnos descanso, debe de darnos tranquilidad, paz. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué aplicaciones tiene esto para nuestra vida? El saber que Dios es inmutable, el saber que Dios no cambia y que no hay ni una sombra de variación y que actúa conforme o que actúa, me refiero a que varía su comportamiento, su trato con los hombres varía de acuerdo al comportamiento de nosotros. Y que Él no es indiferente con la creación. Dios es inmutable, pero aún así Él no es indiferente, no es apático.
se involucra literalmente con nuestra creación. Jesucristo vino y vivió con la humanidad y se involucró con su creación. Él quiso hacerlo, mis hermanos, y es para su gloria. Hay un hermano muy conocido que se llama Paul Washer que dice: le he dado a Dios incontables razones para dejar de amarme, pero ninguna ha sido lo suficientemente fuerte para cambiarlo. Y tú y yo, mis hermanos, podemos darle constantemente a Dios razones infinitas para que Él nos deje de amar, pero Él es inmutable y Él no cambia. Ese amor, mis hermanos, ese amor no cambia. Él varía de acuerdo a nuestro comportamiento. El trato de Dios hacia nosotros va a variar dependiendo de nuestro comportamiento. Pero eso no quiere decir que Dios sea inmutable, quiere decir que es un Dios cercano, un Dios que se involucra con su creación. Sin embargo, aún así, a pesar de nuestras infidelidades, mis hermanos, Dios no va a cambiar, y esto debe de darnos un descanso inimaginable. Mis hermanos, el saber que Dios es inmutable no solo debe de provocar en nosotros una grande y mejor alabanza a Dios, sino también una fiel devoción en nuestras vidas a aquel que permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Dios permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y en este aspecto, mis hermanos, Él no cambia, Él es inmutable. Y su trato con nosotros varía según nuestro comportamiento. Según nuestro comportamiento. Por eso Él nos enseña, nos redarguye, nos disciplina porque nos ama. Y este es el trato que varía para con nosotros. Sin embargo, Él en su inmutabilidad no nos va a dejar de amar. Y esto debe de darnos un descanso inimaginable, mis hermanos. Y también debe provocar una constante devoción. Pues ¿quiénes somos nosotros, mis hermanos, para que ese Dios sublime y perfecto se mantenga inmutable para con nosotros? Mis hermanos, quiero decir, o a lo que quiero llegar es por y para su gloria únicamente. Si Dios es inmutable con su creación, no es porque Él quiera agradar a su creación. Esto es erróneo. El que Dios sea inmutable es para su gloria, y Él se glorifica por amor a su nombre, se glorifica a sí mismo. Y en esa inmutabilidad que tiene para con nosotros, le damos gloria y alabanza. Por lo cual, mis hermanos, este es el último atributo de los atributos incomunicables que vemos en esta materia. Hay alguno que otro por ahí, que si bien podría ser interesante, pero también quiero alcanzar a tocar algún atributo comunicable. Si bien no sé si alcancemos a tocar uno o dos, pero mis hermanos, de verdad, 20 minutos, media hora de una clase, una hora de una clase no es mucho. No es mucho para explicar los atributos, y son tantos y tan vastos que verdaderamente, mis hermanos, necesitamos más tiempo y más capacidad intelectual para poder entenderlo. Sin embargo, aquí terminamos nuestra explicación de los atributos incomunicables. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas, mis hermanos. Esta terminación de los atributos quiero darla bajo unas declaraciones. La primera es que existen otros atributos incomunicables que no alcanzamos a desarrollar en el curso debido al tiempo, y también, mis hermanos, es necesario entender que todos los atributos de Dios se relacionan entre sí de una manera perfecta y armoniosa. Ahí en las notas también podemos ver que hay una lista de atributos incomunicables, y también quiero animarte a que puedas redactar o escribir, no como una tarea, sino como algo más personal, como un devocional, a que puedas redactar o describir aquellos atributos incomunicables de Dios que han impactado tu vida en esta materia, que han transformado aquellas áreas o aquellas perspectivas que muchas veces teníamos o que tuvimos, o esa cosmovisión que teníamos que tal vez estaba errónea o que tal vez mejoró de los atributos de Dios. Porque vuelvo a enfatizarlo, aunque pueda sonar muy constantemente, mis hermanos, esto debe de ser para nuestro crecimiento y madurez espiritual, y para que podamos tener una mejor
y más buena calidad de relación con nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, yo les animo a que hagamos este ejercicio, que describamos esos atributos que han impactado en nuestra vida y por qué, y podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar para terminar este pequeño bloque de los atributos incomunicables de nuestro Dios. Te damos gracias, Dios, agradecemos tu fidelidad y tu amor. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú has decidido revelar de ti mismo lo que has querido, y para nosotros, Señor, pues pareciera no ser suficiente porque anhelamos más de ti, anhelamos conocerte más. Pero claro que es suficiente, Señor, porque ni siquiera alcanzamos a comprender, ni siquiera alcanzamos a entender, Señor, la esencia de tu persona, Padre. Gracias te damos, Dios, porque has sido fiel con nosotros y porque nos has permitido poder estudiar un poquito, desarrollar un poquito, Señor, estos temas y poder entender también un poco, Señor, acerca de esos atributos que te describen a ti, que forman parte de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu eternidad, por tu simplicidad. Gracias, Señor, por tu infinitud. Gracias, Padre, por la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia que tienes, Padre. Gracias por la soberanía, por la inmutabilidad, Señor. Gracias por la eternidad, Señor, que tú eres, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.